Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC-BioUne. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, sigue siendo una enfermedad compleja y desafiante debido a su naturaleza heterogénea. Existen cientos de tipos de cáncer, cada uno con características propias. Mientras que algunos responden positivamente a los tratamientos actuales, otros desarrollan resistencia, lo que complica su control y aumenta el riesgo de recaídas. En los últimos años se han logrado importantes avances con terapias dirigidas, como los anticuerpos contra HER2 en el cáncer de mama, lo que ha mejorado el pronóstico de muchos pacientes. Sin embargo, estos tratamientos no siempre son eficaces en todos los casos, lo que mantiene la necesidad de seguir buscando maneras de mejorar su efectividad y reducir la resistencia de los tumores. Un área de estudio que ha ganado relevancia es cómo las células tumorales se modifican a nivel molecular. En particular, se ha descubierto que ciertos cambios en la superficie de las células cancerosas pueden influir en su agresividad y en su respuesta a los tratamientos. Estos cambios, que afectan la forma en que las células interactúan con su entorno, podrían ser cruciales para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas más efectivas. ¿Por qué algunos tumores responden mejor que otros a terapias dirigidas? ¿Cómo influyen las modificaciones moleculares en la resistencia al tratamiento? ¿Podemos usar este conocimiento para diseñar mejores fármacos o nuevas estrategias terapéuticas? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Ana Ruiz Sáenz, investigadora principal Ramón y Cajal e Iker Bas del grupo Resistencia a Terapias contra el Cáncer, en el Centro CIC-BioUne. Bienvenida, Ana. Un placer, Diana, gracias. Bien, pues Ana, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más diagnosticado en el mundo y entre mujeres, pero sabemos que también hay casos en hombres. Y aunque los avances han mejorado la supervivencia, sabemos que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. ¿Qué avances se han conseguido en los últimos años en cuanto a diagnóstico y tratamiento? Pues en cuanto a diagnóstico, yo creo que merecen resaltarse dos cosas fundamentales. Uno, las biopsias líquidas, que lo que hacen es un método diagnóstico nada invasivo que consigue medir en la sangre el ADN tumoral y con ello puede ayudar a identificarnos recaídas o la respuesta a los tratamientos de los pacientes. Y otro de los aspectos que yo creo que vamos a ver más en los próximos años, y ya lo empezamos a ver en la clínica, es el uso de la inteligencia artificial para diagnosticar con mayor precisión la presencia de los tumores y tener una mayor definición a la hora de diagnosticar estos tumores en los pacientes. Y en cuanto al tratamiento, en los últimos años ya hemos empezado a ver, ya en las últimas décadas, el desarrollo de la medicina personalizada de diferentes formas. Uno en forma de terapias dirigidas, como inhibidores contra CDK4/6 o anticuerpos contra HER2 que comentabas en la introducción, que han mejorado tremendamente, desde luego, el pronóstico de estos pacientes. Y también la inmunoterapia, que consiste en potenciar la respuesta inmune para que ataquen a esos tumores. Vale. Y sabemos que el desarrollo de terapias dirigidas, como lo que has dicho, ¿no? Los anticuerpos contra HER2, en la introducción creo que he dicho HER2, pero bueno, vamos a especificar que es lo mismo para los que nos están escuchando, pues ha cambiado el pronóstico de muchos pacientes, ¿no? Y sin embargo, la resistencia al tratamiento sigue siendo un desafío. ¿Por qué ocurre esto y qué estrategias se están explorando para combatirlo? Bueno, la resistencia sucede de dos maneras principales. En primer lugar, hay tumores que son directamente intrínsecamente resistentes al tratamiento. Son pocos, pero los hay. Y en la mayor parte de los casos el tumor adquiere esa resistencia con el tiempo en presencia de ese tratamiento, y sucede porque las células tienen una capacidad de adaptarse y de evolucionar, y con ello utilizan diferentes estrategias, utilizan mutaciones, utilizan vías alternativas de señalización que consiguen que las células continúen proliferando y sobrevivan. Y también hay otro factor importante en los tumores, que es la heterogeneidad tumoral. En principio podemos imaginarnos que un tumor todas las células son exactamente iguales, pero no lo es, y puede que haya algunas que sean más sensibles que otras al tratamiento, y las que no lo son, pues consiguen sobrevivir a ese tratamiento. Entonces, es un desafío y un reto, porque esa resistencia sucede. La gran ventaja es que normalmente esa resistencia también viene asociada con la aparición de nuevas vulnerabilidades que pueden ser utilizadas terapéuticamente. Y ahí es donde nuevos fármacos pueden aparecer, utilizar terapias combinadas, que haya tratamientos que no únicamente utilicen un anticuerpo o un inhibidor, sino que haya varios. De hecho, en cáncer de mama HER2 positivo
el tratamiento actual para las pacientes es trastuzumab y pertuzumab, que son dos anticuerpos, ambos dirigidos contra ER2, más quimioterapia. También existen, y creo que hablaremos algo más de ellos hoy, los anticuerpos conjugados a fármacos, que han comenzado hace unos años y creo que a los que les queda mucho recorrido y que creo que nos van a traer muy buenas noticias, y desde luego también la inmunoterapia, especialmente en el triple negativo. Uno de los aspectos más innovadores de tu investigación es el estudio de la glicosilación, es decir, los cambios en los azúcares que recubren las células tumorales. ¿Cómo influye este proceso en la eficacia de los tratamientos y qué oportunidades abre para el desarrollo de nuevas terapias? Sí, pues como bien dices, la glicosilación es esa capa de azúcares que recubre la superficie de todas nuestras células, en realidad. Lo que sucede es que las células tumorales tienen alterada la composición de estos azúcares y puede influir tanto en la capacidad de esos fármacos de unirse a su antígeno, a la proteína, como por ejemplo ER2 en la superficie y bloquearla, o también puede influir en la comunicación de esa célula tumoral con células del sistema inmune. De hecho, se conoce que ese es el caso. Hay trabajos de Caroline Bertocci en el que muestran que alterando esa capa de azúcares de la superficie celular consiguen promover y facilitar que la célula inmune detecte mejor a la célula tumoral y la mate con mayor efectividad. Vale, o sea, están ahí de antenas comunicadoras, digamos, ¿no? Has mencionado trabajos de Caroline Bertocci, una reciente premio Nobel, y estamos viendo de estos avances prometedores con terapias como los anticuerpos conjugados que has mencionado anteriormente, parecen tener un impacto incluso en tumores con bajos niveles de ER2. ¿Qué significan estos descubrimientos para el futuro del tratamiento del cáncer y qué retos quedan por superar? Pues yo creo que en el lado positivo estos anticuerpos conjugados a fármacos nos van a, como he comentado antes, nos van a traer muy buenas noticias. O sea, en el campo de ER2, por ejemplo, ya se ha comercializado uno que se llama Enhertu y de hecho hace unos meses fue aprobado por la Comisión Interministerial del Precio de Medicamento, junto a Trodelvy, otro anticuerpo para pacientes de mama con cáncer de mama metastático. Y es tan importante este anticuerpo conjugado a fármaco no solo porque está funcionando en los pacientes ER2 positivo, sino porque también empezaba a funcionar, como comentabas, en pacientes en los que no se esperaba esa eficacia, en pacientes que no tienen tanta cantidad de ER2 en la superficie de esas células tumorales, y es la primera vez que una terapia contra ER2 funciona en pacientes que no son ER2 positivos. Vale. Y yo creo que esa es la clave. El tema está en que este anticuerpo funciona un poco como un caballo de Troya y lleva un agente quimioterapéutico a la célula tumoral y evita en gran medida el daño de ese agente quimioterapéutico cuando se da de forma sistémica en el organismo. Entonces consigue llegar a esa célula tumoral, entra dentro y entonces es cuando libera ese agente tóxico. Vale. Y digo que creo que en el ER2 positivo está muy claro por qué funciona y está dando muy buenos resultados. Pero en el caso de los pacientes que se llaman HER2-low, que tienen bajos niveles de ER2 en la superficie de las células tumorales, está funcionando en algunos de ellos. Y la clave ahora, y creo que uno de los retos que tenemos por delante, es encontrar por qué. Porque estos pacientes no tienen esas altas cantidades de ER2 en la superficie. Tienen que tener otros biomarcadores que nos ayuden a decidir qué pacientes van a responder y no, para poder darle este fármaco a aquellos que vayan a obtener una respuesta, porque desde luego tampoco son inocuos y lo importante es estratificar a los pacientes y darles lo que les vaya a funcionar. Exactamente. Eso es. Sí. Y ese es uno de los retos, yo creo. Y otro también de los retos que yo veo por delante todavía en mama es el tratamiento del cáncer de mama triple negativo y sobre todo también el cáncer de mama metastático, porque en ese caso nos encontramos con el gran desafío de las metástasis y la heterogeneidad intrínseca a las metástasis que dificulta mucho que estos pacientes respondan. Yo creo que aspirar a que estos pacientes tengan una cronificación de su enfermedad sería una gran noticia para los próximos años. Bueno, aún queda, como siempre decimos, queda camino, ¿no? La investigación siempre es poner nuestro granito de arena y tiene que seguir abriendo nuevas oportunidades y bueno, pues hemos hablado primero de avances, pero también de retos. Solo me queda agradecer, Ana, que hoy hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido un poco de tu trabajo y del trabajo de tu campo y nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias.